Hola mentes, ¿qué tal? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre ansiedad. Hoy tengo un vídeo muy interesante y te voy a decir al final, de forma muy sencilla, por qué estás en ansiedad, por qué y por qué estás manteniéndote en ansiedad. Y con eso os voy a dar claves para que lo comprendáis por qué. Y los voy a hacer de forma muy sencilla. Pero antes de hacerlo de forma muy sencilla, hoy he recuperado un libro de los que tenía de la carrera, ya más de 20 años, tengo aquí 2003, porque yo tenía la costumbre de poner en mi Beatriz Abadía 2003, cuando estudiaba quinto de carrera, psiquiatría, que de hecho saqué matrícula de honor en psiquiatría, y me invitaron al primer congreso. Gracias a esa matrícula de honor, el primer congreso que hice en mi vida fue un congreso de psiquiatría. Luego, a lo largo de mi vida, me han dicho muchas veces que si era una especie de psicóloga, y realmente ahí debía tener yo mi especie de pasión, pero la verdad es que cuando estudiaba psiquiatría o estudiaba psicología, como me lo contaban en la carrera, no iba nada conmigo. Por eso yo creo que estoy creando mi propio modo. Porque os voy a leer algunos conceptos del libro que la verdad es que 20 años después te das cuenta que hay cosas obsoletas, por supuesto, y otras cosas que siguen vigentes, obviamente, que están explicadas, pero es un poco esa farragosidad a veces de cómo se explican las cosas en medicina y cómo queremos encasillar todo. ¿Y por qué queremos encasillar todo? Porque nosotros, los médicos, necesitamos nombre, apellido, características para el mejor tratamiento, etc. Y en psiquiatría yo estudié con lo que se llama el DSM-4. Es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Tiene herramientas diagnósticas y clasifica los trastornos mentales. Fue publicado por la APA, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Yo estudié con el DSM-4, donde había categorías específicas para los trastornos neuróticos. Estaban las neurosis, los trastornos neuróticos. Por eso estoy en el libro, en la parte de las neurosis, cuando yo estudiaba. Ahora ya no, ahora ya está el DSM-5 y ya la palabra neurosis ya no sale, sino que ya dividen al trastorno de ansiedad, también lo dividían antes, pero trastorno de ansiedad, trastornos de ansiedad dentro de la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias, etcétera. Luego vienen los trastornos obsesivo-compulsivos, luego vienen trastornos somatomorfos, etcétera. Hay otra división, pero al final es lo mismo, no os vais a engañar, es parecido. Lo que pasa que han hecho otra división porque si se encuentran, hay tratamientos o esta pastilla que funciona mejor para la obsesión que otra. Bueno, cosas de este tipo que hace que nosotros con nuestra manía de clasificar las cosas, ¿no? Pero yo recupero este libro un poco para eso que hemos hablado de por qué estamos en ansiedad, por qué nos mantenemos en ella, ¿no? Y lo más importante es que yo al final del vídeo os lo voy a decir de forma súper sencilla. ¿Para qué? Para que de esa forma súper sencilla vosotros trabajéis esos puntos para precisamente no estar en ansiedad. Y hay titulares aquí en este libro, que es lo cogido por eso, que no me pasan desapercibidos. Titulares que os diré: las neurosis no son enfermedades. No, señores, ya lo decimos, la ansiedad no hay ninguna enfermedad física. Las neurosis son trastornos menores. Os explicaré por qué son trastornos menores. La clínica de las neurosis es comprensible. Es comprensible, es comprensible que una persona esté en neurosis, y os explicaré por qué. Es decir, que hay cosas muy chulas dentro de este libro que nos van a ayudar un poquito a intentar entendernos, ¿no? De dónde viene todo esto, porque claro, cuando nos entendemos un poco todo eso decimos, joder, claro, si es que es lo que dice Beatriz es así, pues vamos a intentar cambiar un poco eso, ¿no? Vamos a intentar cambiar. Pero claro, la gente está a veces también porque no quiere ese cambio, no quiere hacer ese esfuerzo del cambio, tiene ese miedo a lo desconocido, a ser de otra manera, a cambiar patrones por miedo. Entonces hace que estemos así todo, siempre. Entonces, aquí había una palabra que es agotamiento cerebral. Yo creo que la persona con ansiedad tiene un cierto agotamiento cerebral, ya está desorbitado, ha dejado, como os he dicho muchas veces, el interruptor conectado del sistema nervioso simpático y no lo desconecta nunca.
Y entonces, claro, esto es brutal para el cuerpo, para ese agotamiento cerebral y no salir. Ya se ha quedado enganchado como ese disco rayado que está enganchado todo el rato en ese punto, en ese punto, en ese punto, en ese punto, en ese punto. Pues eso es lo mismo que les pasa a las personas que están en ansiedad, que se quedan enganchados en ese punto, 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 y ya no saben salir de allí. Entonces están todo el rato allí, hasta se agota, ya se agota el sistema, hasta que ya se gasta la pila, se agota todo y tú sigues allí enganchado. Mirar, la personalidad neurótica, ponían aquí. Aquí hay mucho farragoso, solo os voy a decir algunas cositas que he subrayado muy importantes, pero me ha parecido importante esta frase. No logra, la personalidad neurótica no logra armonizar sus deseos, muchas veces reprimidos, con las normas dictadas por su conciencia y con la realidad externa. El ansioso muchas veces está reprimiendo continuamente sus deseos. Me lo puedes dejar aquí también si tú reprimes tus deseos, con lo que tú a veces deseas, con lo que se espera, con lo que no, bueno, todo este jaleo, ¿no? Es una característica. El neurótico no tiene ni puede tener una buena imagen de sí mismo, por lo que frecuentemente no se acepta y se rechaza como personaje. No se aceptan. Yo cuando trabajo con las personas veo todo el rato esa culpa, esa autoexigencia demasiado. Veo cómo se exigen, cómo se fustigan, cómo es por mi culpa, soy una víctima, me quejo, y es todo el rato, no tienes una buena imagen de ti mismo. Y vuelves otra vez sobre eso. Entonces, si no confías en ti, en que esto es un proceso que se ha iniciado, que no es un proceso, y un proceso no dura un día, un proceso dura un tiempo. Y que tienes que confiar en ese proceso y confiar en ti. Pero no lo veo. Hay gente que sí, que en mis sesiones individuales hay dos tipos de personas. Las que enseguida me salen, es una pasada, es que hablo con ellas, no sé qué, tal, y se ponen manos a la obra y salen, y otras que se quedan en ese interruptor, pimba, 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 y es el punto de cómo se ven a ellos mismos y ellas mismas. Es ese punto de cómo se ven, pues eso, que no tienen una buena imagen de sí mismos. Es un sujeto inseguro, con notables sentimientos de inferioridad. La conflictiva y sobre todo vivencias de culpa, ¿no? Esa vivencia. La conflictiva neurótica se manifiesta fundamentalmente en dos planos. El de la relación del sujeto consigo mismo y el de la relación interpersonal. Esto no os lo voy a leer porque es un poco farragoso, perdonad, me voy a ir aquí que lo había subrayado. Generalmente hay veces que los ansiosos rinden por debajo de sus posibilidades, porque claro, la ansiedad no te permite rendir más, pero escucharme bien. En ocasiones el neurótico sobrecompensa sus problemas personales a través de éxitos profesionales. Y en este caso, el trabajo pasa a ocupar la meta final de estos sujetos. Yo he sido una parte de esto, por ejemplo. He compensado, me he exigido profesionalmente mucho para intentar reprimir otras zonas de mí. Y ahora cuando lo veo me parece toda una chorrada. Es que digo, eran patrones que tenía aprendidos y que digo, jolín, menos mal que me vino la ansiedad para darme cuenta de todo esto, porque si no, el problema es que no me hubiera dado cuenta, hubiera seguido enganchada en pensar que eso se hacía por bien. Ya nos tenemos que ver que es que la ansiedad es un regalo, que viene regalo, porque en el momento en que te miras y empiezas a descubrir cosas, es que dices, hostia, te sorprendes tanto que dices, pero ¿cómo podía estar yo aquí pensando así? Y te da una alegría en vez de decir, ay, mira lo que... Te da una alegría haberlo descubierto y haber dicho, ¡guau! Me libero de toda esta basura. ¿Qué tengo que exigirme yo profesionalmente, más o menos, o no sé qué, o no sé cuántas? Yo hago lo que hago, trabajo bien, hago lo que hago, pero no para compensar otras partes que tú crees que no están bien o tal, para intentar esa recompensa. Bueno, todo. Es que sepáis que a veces las personas ansiosas tienen ese efecto de que son personas que llegan muy alto profesionalmente porque intentan convertir ese objetivo de su existencia, pues eso, para enriquecerse. Y dice, un fracaso laboral representa un descalabro psicológico en estos casos, ya que el eje existencial del individuo gira en torno a la cuestión profesional. Es decir, hay personas que todos lo vais a ver, ya desproporcionalmente
solamente es su profesión y ya está, el resto de su vida no, es una sobrecompensación para intentar, están al final reprimiendo otras facetas de su vida y gente hiperexigente que solo se dedica a eso y luego hay veces que dicen, no, es que esto es toda mi vida porque yo, sí, pero estás tapando otras partes de tu vida que no estás queriendo ver y por eso solo estás en el modo hacer, porque no te paras a ver y ser y sentir lo que eres, porque te da miedo ver todo eso. Entonces sobrecompensan autoexigiéndose. Cuando te liberas de eso, de verdad, te quitas un peso que simplemente disfrutas cada día de lo que tienes que hacer porque a ti te apetece hacerlo, de verdad a ti te apetece hacerlo. Y es tan maravilloso, tan maravilloso. Entonces, si te lo digo porque me ha gustado decíroslo porque os puede pasar como a mí en un pasado donde me autoexigía una barbaridad. Es como una especie de sobrecompensación de otras partes de tu vida que crees que no están bien, ¿no? Pero esto es todo inconsciente. Os lo digo porque, claro, yo no digo, ay, voy a trabajar más para compensar estos déficits que tengo. No, eso nunca lo he pensado. Es simplemente lo haces de forma inconsciente. Entonces, os lo comento por eso. Aquí otra vez otros autores señalan eso, la poca confianza en sí mismo, el sujeto ansioso tiene muy poca confianza en sí mismo, al final, poca confianza en ti mismo, inseguro. ¿Qué hace que tengas poco amor por ti mismo? También poca autoestima. ¿Y qué hace que tengas miedo? Es un círculo vicioso. Si tú tienes más seguridad en ti mismo, tienes más confianza en ti mismo, tienes más amor hacia ti mismo y el miedo reduce. Tú estás en ansiedad o tienes un trastorno obsesivo, somatomorfo, dismórfico, o como tú quieras llamarlo dentro de todas estas clasificaciones que han hecho, siempre va a haber un miedo detrás. Cuando encuentres el miedo, lo cojas, lo enfrentes y lo mires a la cara, todo esto se va a ir diluyendo cuando te trabajes, ¿vale? Al final te diré unas cosas muy chulas que te tengo preparadas. Muy importante, decía, las neurosis no son enfermedades, como decía, ya que en los trastornos neuróticos, ya os he dicho que ya no se nombran trastornos neuróticos, pero a mí me hace gracia esta palabra, estoy con la neura, ¿no? Es como siempre es muy cotidiano, la neurosis, parece que esa parte de loco que no tiene nada que ver, pero es un poco la neura, ¿no? Yo digo el disco rayado. Bueno, pues en los trastornos neuróticos no existe una causa orgánica subyacente que actúe como tal, provocando el espectro clínico de estos cuadros. En fin, que no te pasa nada físico, que no tienes ninguna enfermedad, que no tienes nada de esto. Y te dice, las neurosis son trastornos menores porque obviamente es que estás tú, lo que pasa es que estás en ese estado ansioso de miedo profundo, pero en ningún momento pierdes el juicio de la realidad, aunque incluso estés diciendo, ay, es que me siento que no es real, desrealizado, es una persona que está en psicosis ni se lo plantea, ¿no? Una persona que está en psicosis pierde por completo el juicio de la realidad, no se puede hacer la pregunta a una persona que está en psicosis en ese momento de si lo que estoy sintiendo es real o no es real. ¿Lo comprendéis? Entonces es que no va, son tus sensaciones que tienes. ¿Por qué? Porque estás muy asustado, estás con ese interruptor dado en hipervigilancia absoluta. Pero sí que es verdad que aunque sean trastornos menores mentales, cuando estamos en ansiedad, pues si no sabes atajar los puntos, pues se pueden cronificar y al final te incapacitan la vida, porque al final te hacen una vida pues desagradable, es así. Otra cosa que os quería contar, muy chula, que decía, no hay neuróticos y normales. Fijaros lo importante, ¿eh? No hay neuróticos y normales. Cuando me decís, es que yo soy así, siempre lo voy a ser, tengo esta tendencia, tengo todo esto. No hay neuróticos y normales. No los hay. Lo siento en el alma. Si te has querido comprar la moto de que yo soy así y que tengo este problema aquí en la cabeza y que por eso siempre voy a ser así, claro, esa excusa es perfecta para no hacer el trabajo que tienes que hacer, porque salir de la ansiedad no es sencillo, ¿eh? La ruta está clara, pero no es sencillo si tú no te aplicas. Entonces, claro, yo no quiero hacer este trabajo. Entonces, es más sencillo para mi inconsciente decir, es que yo soy así y así, mira, así soy y así soy, que hacer ese trabajo. Pero hoy te digo que hace ya 20 años en mi libro de psiquiatría ponía que no hay neuróticos y normales.
sino que con propiedad debería hablarse de personas con alto nivel de neuroticismo y otras con un bajo nivel. Gente más predispuesta y gente menos predispuesta, pero no normal y anormal, no, tú eres normal, tu cabeza está normal, tú eres normal, pero tienes más predisposición o no. ¿Por qué? Luego lo veremos. Las primeras constituyen el grupo de las llamadas neuróticas, en tanto que las segundas, el de las denominadas sanas. Tan solo diferencias cuantitativas separan unas de las otras, lo que explica por qué un mismo sujeto puede pasar temporadas de su vida como clínicamente neurótico y otras totalmente asintomático y compensado. El desplazamiento de una situación a otra depende muchas veces de factores coyunturales, circunstancias concretas de la vida o artificiales terapéuticas. Todas las personas pueden llegar a tener clínica neurótica si las circunstancias ambientales constituyen un problema suficientemente importante para el sujeto como para romper sus mecanismos de equilibrio del yo. Lo que ocurre es que el individuo con un alto nivel de neuroticismo, personalidad neurótica, se descompensa con facilidad ante situaciones que apenas entrañan conflicto ni amenaza, mientras que los sujetos pocos neuróticos solo llegan a la clínica neurótica en circunstancias altamente traumatizantes o estresantes. Es decir, todos podemos pasar por ansiedad, pero hay gente que está más predispuesta que otra, gente más predispuesta que un pequeño hecho en su vida va a ser un desencadenante y otra gente que va a tener que ocurrir un suceso muy importante en su vida para llegar a estar en ansiedad. Pero todos podemos estar en ansiedad, todos. Hay veces que va a jugar un punto la buena o la mala suerte, porque hay sucesos que pueden ser pues, muy desencadenantes de ansiedad. Esto quedaros con esto, según los hechos externos y según tu predisposición, porque esto volveremos a ello de una forma más sencilla que os voy a decir. La clínica de las neurosis es comprensible. Fijaros lo que decía este libro. Los síntomas que estructuran los cuadros neuróticos son comprensibles en el sentido de que pueden guardar relación con las vivencias que todo sujeto normal puede experimentar a lo largo de su vida: ansiedad, tensión, apatía, irritabilidad, insomnio, características de los trastornos de ansiedad, temores, conductas de evitación, características de las fobias, pensamientos repetitivos o supersticiosos, característicos de los trastornos obsesivos, o conductas manipulativas, características de la histeria. Es decir, que todo eso, ¿quién no ha pasado por algo de eso en algún momento de su vida? Lo que pasa es que las personas normales, vamos a poner, pasan por todo eso igual que el ansioso. Lo que pasa es que no se quedan a vivir en eso y no les condiciona su vida y no están en eso si no hay un estímulo externo. El problema de la ansiedad o del trastorno obsesivo compulsivo, que se ha ido ya el factor externo y tú sigues estando allí, con todo eso, con todo esa clínica que comentamos. Y la persona normal está cuando sucede algo. Entonces dice, ¿no?, el equilibrio del yo personal, ¿no?, el equilibrio entre el medio externo y el medio interno. El medio externo según lo que sucede fuera y mi medio interno. ¿Y mi medio interno? ¿De qué depende mi medio interno? Pues en la infancia el sujeto va configurando una idea del medio externo según las experiencias que en estos primeros años tienen relación con el ambiente familiar y escolar. Es decir, en la edad adulta la conducta y el equilibrio personal dependen de la relación que el sujeto mantiene con el mundo, aunque no con el mundo real, sino con la representación que cada uno tiene de él. Nosotros cada uno tenemos nuestra representación del mundo. Entonces, eso va a determinar, la representación que tienes del mundo va a determinar tu capacidad de entrar más en estos trastornos o no. ¿Y de qué depende? Del ambiente donde te has criado, de donde has vivido. Cuando dicen genética, ambiente, no, es que la genética, es que tú vienes a veces de padres también que tienen esa predisposición y tus padres venían de abuelos que tenían esa predisposición. ¿Pero por qué? No porque lo tengan en sus genes, sino porque lo tienen en su forma de interpretar el mundo, como dice aquí, sino en la representación que cada uno tiene de él. Entonces, hasta que tú no cambies la representación que tú tienes de este mundo porque te la dieron otros, no porque la tengas escrita en tus genes, porque te la dieron otros,
hasta que no cambies tú esa representación, no vas a poder a veces salir de todo esto. Es evidente, en este sentido, que la misma circunstancia es vivida de forma diferente por distintos sujetos, los cuales a su vez adoptan varias posturas ante ella. En esta coyuntura, la persona más estable y con menor problemática será la que tenga una representación más adecuada de la realidad externa y además dispondrá de una estructura de personalidad capaz de afrontarla, es decir, más resiliente o menos resiliente. El neurótico elabora a través de su desarrollo infantil un modelo incierto y amenazante del mundo exterior. Lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante. El neurótico elabora a través de su desarrollo infantil un modelo incierto y amenazante del mundo exterior. Eso es lo que te está pasando. Y su personalidad es tal como hemos visto, débil e insegura, por ese desarrollo infantil. Yo me doy cuenta luego, trabajándome, que hubo sucesos en mi vida y en mi infancia que me dieron cierta inseguridad. Y yo lo he ido compensando en mi vida con mi fuerza, con mi valentía, con tal, pero que estaba reprimiendo hechos de la infancia que estaban ahí soterrados. Y que ni me acordaba de ellos, pero cuando haces un trabajo interno muy fuerte, empiezan a salir cosas y te vas dando cuenta y todo empieza a tener un sentido. Pero está muy bien y muy chulo porque conforme vas encontrando los eslabones, vas haciendo un trabajo de sentir y de procesar cada situación de tu vida y te liberas de todo eso, de ese patrón. Y te liberas y puedes volver a reescribir tu mente. Porque volvemos a recordar un principio de la neurociencia. Neuronas que trabajan juntas, que disparan juntas, se cablean juntas. Tú, como estás en esa misma idea, tienes un circuito neuronal creado. Cuando tú ya no quieres ese circuito neuronal, pensar de esa misma forma, sentir de esa misma forma, hacer las cosas de la misma forma, sino que yo digo, no, yo ya no quiero pensar de la misma forma, ni sentir de la misma forma, ni hacer las cosas de la misma forma. Entonces, tú empiezas a pensar diferente, a sentir diferente, empiezas a hacer las cosas diferente, tus neuronas empiezas a conectar diferente y empiezas a crear otra ruta neuronal diferente porque estás haciendo disparar neuronas diferentes a las que estabas disparando antes. Entonces esto es muy importante. La génesis de esta problemática se encuentra sin duda en conflictos infantiles generados especialmente en las relaciones parentales, sobre todo con el padre del mismo sexo, que sirve como modelo de identificación. Es decir, al final una gran parte importante va a venir siempre de nuestros padres, porque son los que nos transmiten muchas cosas. Entonces lo ponen aquí como un punto importante. Y hay veces que por lealtad a nuestros padres mantenemos patrones de ellos que no están bien para nosotros en estos momentos. A ellos les sirvieron en un momento, en una época diferente de sus vidas, pero a nosotros ya no. Entonces es muy importante que yo, aunque cambie cosas de mis padres, yo sigo manteniendo, queriéndome a mis padres, pero hay unas lealtades a veces familiares que nos impiden hacer cambios porque creemos que en el subconsciente que no vamos a pertenecer a ese grupo, que no nos van a querer, no nos van a acoger porque ya no vamos a formar parte de todo eso. Pero el amor incondicional sobrepasa todas las barreras. Entonces, si te quieren, te quieren. Y es así. Entonces, no podemos cumplir todas esas lealtades. Entonces, podemos quedarnos con lo que nos apetezca quedarnos y retirar lo que no. Bueno, pues esto es lo que os quería leer un poquito. Aquí hay mucho batiburrillo, pero es muy denso este libro. La verdad es que qué valor con tanta cosa. Pero lo que os quería de todo esto, que ya ha habido una introducción y que vais a entender, ¿no? Que digámoslo así, que siempre va a haber una parte interna tuya y una parte externa. Factores externos que condicionan y factores internos. Pero yo os lo voy a decir súper sencillo. Para tener ansiedad, ¿qué hace falta para tener ansiedad? ¿Qué hace falta? Pues lo más importante es tener una mente con cierta predisposición, condicionada a eso. ¿Y qué quiere decir esto con una predisposición? Pues como hemos dicho, te han predispuesto, tienes una mente sugestionable, te han hecho con unas características desde la infancia de miedo, de temor, de inseguridad, te han creado un poco ese patrón. Y entonces las personas que han crecido pues con esas heridas a veces en la infancia, que no tienen por qué ser sucesos importantes que te han pasado en la infancia, sino pequeños traumas, pero que han condicionado tu autoestima, tu seguridad, tu confianza en ti mismo. Y
han hecho que tengas mente más sugestionable, más predispuesta, que seas más miedoso ante determinadas cosas. Que hay veces que incluso tú compensas y muestras tu valentía con otras cosas, pero que en el fondo sabes que tienes miedo, que es una parte de esa inseguridad. Cuando te trabajas, porque hay veces que todo esto igual te suena chino si estás en estos vídeos por primera vez, pero que sepas que siempre tienes esa predisposición. Lo que hablamos, genética. Yo aún no he visto un trastorno de ansiedad en concreto que digan un gen en concreto con estas características que sí o sí lo puedas tener. No existe. Hay una predisposición genética, pero esa predisposición genética, ¿qué es? Realmente es toda la historia familiar detrás, todas esas memorias celulares que se han quedado de clones familiares que se repiten siempre la misma forma de pensar y que tú sigues repitiendo ese patrón de la misma forma de pensar porque en la primera infancia te metieron esa forma de pensar y entonces te hicieron una mente más sugestionable. Es así. Después, uno puede tener una mente muy sugestionable y, oye, que no se cumplan lo demás que voy a decir. Todo puede ser, se tienen que dar varios factores. Después, muy importante, si hemos dicho que tienes una mente sugestionable y predispuesta, te invito a que mires tu mente, a que veas tus patrones, a que veas tus creencias, a que veas lo que se repite una y otra vez y te vas a dar cuenta que todos esos pensamientos obsesivos que tienes, toda esa forma de pensar es la misma porque tienes a las neuronas disparando juntas, se cablean juntas, ¿no? Y tienes ahí un surco porque estás todo el rato con la misma historia, pero porque tú creaste esa ruta neuronal. Entonces tienes que darte cuenta de que dices, joder, pues sí, yo es verdad que pienso de esta misma manera siempre. Siempre veo el lado negativo, siempre veo el miedo, siempre veo tal, siempre veo cual, siempre tal. En el momento en que me dicen algo siempre pienso en lo peor. Hostia, yo soy esa, ¿no? Me dices, hostia, yo soy ese. Pues vamos a cambiarlo, ¿no? Si te metieron ese chip de intentar para protegerte, porque hay veces que para protegerte, ojo, cuida con esto, ojo, cuida con lo otro, ojo, cuida con no sé qué, tú has aprendido a escanear, lo malo es esto, voy a evitarlo. Pero claro, eso a veces es muy disfuncionante porque solo te fijas con el sesgo negativo que ya de por sí tiene la mente, lo amplificas. Entonces dices, bueno, te voy a tener que empezar a cambiar ese patrón de mente sugestionable, de mente de que cualquier cosa que me digan yo ya estoy pensando en miedo. ¿Y si en vez de pensar en el miedo empiezo a cambiar ese y si por algo positivo? ¿Y si cada vez que me pille en ese patrón lo transmuto? ¿Y si hago un trabajo de autoobservación y digo, anda, este era el patrón viejo mío, estoy respondiendo con el patrón viejo, voy a cambiarlo? ¿Para qué? Para decirle a mi cerebro, ojo, no va por ahí ya, pero tengo que ser yo con mi intención la que sea capaz de autoobservar mi mente sugestionable, me dé cuenta, me pille y transmute por justo lo contrario, a propósito, adrede, para decirle, no, te he pillado con tu forma de operar de siempre, pero ya he dicho que yo ya no voy a pensar de la misma forma, sentir de la misma forma, ni hacer las cosas de la misma forma. ¿Por qué? Porque si no te vas a quedar en ansiedad toda la vida, ¿entiendes? Entonces, si no te das cuenta de que tienes esa mente sugestionable, predisponente, pero que no es porque venga de tu genética, es porque a ti te programaron así, tienes que desprogramarte y programarte de otra manera. Pero si no eres consciente, tu programa continuamente para programarte de otra manera, no vas a poder romper patrones. Esto es un trabajo continuo. Trabajo y trabajo. Segundo, necesitas emociones negativas acumuladas a lo largo de la vida. Es decir, tu estrés, ¿no? Cuando uno pasa por ansiedad y dice, pues si yo tengo una vida tan buena, ¿no? Y uno cuando entra en ansiedad, ese primer efecto de negación, ¿y por qué a mí? Si yo soy tan valiente, soy tan fuerte, he hecho tanto esto, he hecho lo otro, tengo todo en la vida, ¿no? ¿Por qué a mí? Al final te das cuenta de que has tenido un montón de emociones reprimidas negativas. Si te atreves a mirar. Y empiezan a salir y te das cuenta de todo eso, ¿no? Todo ese estrés acumulado en la vida, pero que no te has permitido vivirlo, expresarlo, sentirlo, procesarlo, sino que te ha pasado esto, lo entierro, te ha pasado lo otro, lo entierro, lo bajo por aquí, lo bajo por allá,
No, las emociones hay que sentirlas en ese momento y experimentarlas y exprimirlas. Y si no, te invito a que vuelvas a los sucesos de tu vida que no te permitiste sentirlos y que hagas un trabajo de procesamiento emocional. Que, por cierto, en mi nueva formación de Atraviesa el miedo, recupera tu poder, que solo está disponible hasta el 31 de agosto, hago un trabajo importante de procesamiento emocional para que sepas cómo sentir todo esto, ¿no? Tendrás que hacer todo esto, tendrás que ver todo ese estrés, esas emociones acumuladas y hacer un trabajo de liberación emocional, ¿no? De expresar todo eso. Muy importante. Luego, aquí está el factor buena y mala suerte, que digo yo. Ya hemos dicho que tienes una mente sugestionable, vas a tener que trabajar tu mente, que has estado reprimiendo emociones a cascoporro, que vas a tener que hacer un trabajo emocional y sentir lo que no quieres sentir. Has tenido, tercero, un suceso inesperado. Algo que te impactó tanto que se te grabó en la amígdala, en tu zona de miedo cerebral, y que se cableó. Fue tan fuerte el impacto que esas neuronas en ese momento trabajaron juntas y cablearon juntas y tienes una ruta neuronal de miedo allí formada. Y eso es lo que a veces es la mala suerte, que te ha ocurrido un suceso, igual ha sido la muerte inesperada de alguien, o un accidente inesperado, o una situación vergonzosa inesperada, o algo muy inesperado que te ha pillado de sorpresa, te ha creado un impacto emocional tan grande que te ha metido en ansiedad. Y no eras una persona con tanta predisposición, pero ese suceso ha sido muy grande. También, por ejemplo, en los estrés postraumáticos, ¿no? Una violación, o te ha metido en ansiedad. Y luego hay otras personas que esos sucesos quizás no sean tan fuertes como una muerte, o como un accidente, o como una violación, pero que ha habido un suceso, pues igual una mala conversación con el jefe, una pelea con la pareja fuerte, inesperada, no sé, un suceso inesperado, pero que venían un poco pues cargados de emociones negativas reprimidas, que tiene una mente predisponente, pero justamente hubo una conversación que su pareja les dijo: oye, mira, estoy pensando en dejar la relación, y eso detonó de repente una ansiedad, ¿no? Por ejemplo, pero siempre suele haber un suceso, más o menor medida. Esto era la parte externa, y esto es lo que esa parte externa, si es muy grande, puede desequilibrar a personas que eran estables, y hay pequeños sucesos inesperados que igual para otra persona no suponen nada, pero para personas que venían predispuestas con mentes muy sugestionables y con emociones muy reprimidas, les hace pasar ansiedad, a trastornos obsesivos compulsivos, etc. Entonces, allí vamos a tener que reinterpretar ese suceso, ¿no? Hacer un trabajo de reinterpretación de ese suceso muy importante, volverlo a ver con otros ojos, volver a verlos con un aprendizaje detrás, ¿no? Y sentir todo eso también que desencadenó ese suceso. Entonces, ¿qué haces para mantener todo esto? Pues una sugestión constante. Tú ya has entrado en la ansiedad y ya estás en sugestión constante. Y si esta sensación vuelve, y si esto no se pasa, y si no puedo ser esto, y si no sé cuántas, y es miedo, 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 activación simpática, interruptor dado continuamente. Es solo esto. Pero claro, esto no es sencillo, ¿verdad? Me dirás. Pero es esto. Si tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, si empiezas a sentir lo que tienes que sentir, y al cambiar la forma de pensar cambias la forma de sentir, y empiezas a actuar diferente, tu vida cambia por completo. Pero claro, tienes que atreverte a dar pasos, a empezar a pensar diferente, a atreverte a sentir ese miedo y a crear otro sentir. No, ay, no, que se sienta feo, me da igual, me voy a quedar aquí, voy a hacer esto, y estás cambiando tu patrón, estás cambiando. Pero claro, no te atreves a hacer todos esos cambios. Y aún encima le estás dando, aún encima de ya tener la hoguera creada, con la mente sugestionable vas echando leña, y leña, y leña, y leña. ¿Y por qué no se me va la ansiedad? ¿Por qué no apagas la hoguera? Le estás dando todo el rato leña. No la apagas de ninguna manera. A ver si os había escrito alguna cosita más por aquí. Estoy más hipervigilant. Único objetivo: trabajar tu mente, sentir el miedo
Es que te tienes que obsesionar con eso. En vez de obsesionarte con esa idea que tienes, obsesiónate con trabajar tu mente, sentir el miedo, sentirlo y empezar a entrenar ese sistema nervioso autónomo a que ya no darle solamente el interruptor del encendido, que estás todo el rato dándole el interruptor encendido, dale al de apagar, dale al de apagar. Ponte en meditar, ponte en tranquilidad, ponte en silencio, ponte en contemplación, pero es que se siente todo esto tan mal, me da igual, que se sienta como quiera. Yo ahora le digo a mi cerebro que yo voy a meditar, ya, pero es que me vienen, me da igual, que te venga lo que quiera. Da igual, es un patrón que te va siempre a decir que todo lo que haces está mal, pero date cuenta de que no, que tú simplemente tienes que hacer, que tienes que trabajar. Todo esto siempre sin juicio, obsérvalos sin juicio. Todos estos patrones, obsérvalos sin juicio. Y te cambiará. Bueno, pues yo creo que ya tienes claro de por qué estás en ansiedad, por qué la mantienes, vas a trabajar cada punto. Si sientes que algo de todo esto te sirve, pues suscríbete, que así te podré avisar cuando vengan más vídeos, y lo más importante es que si le das un like o compartes, más gente con todo este problema como tú, si a ti te ha beneficiado o que te ha ayudado, pues se va a beneficiar, y cuando tú ayudas a los demás te ayudas a ti mismo sin darte cuenta, y es todo una cadena muy bonita. Y los que hemos pasado por ansiedad realmente no queremos que haya otra alma humana pasando por ansiedad, porque es que la ruta está tan clara de salida que hoy en día no tendría que existir ningún alma humana pasando por ansiedad, pero es un aprendizaje importante. La ansiedad es una maestra, viene a enseñarnos muchas cosas, pero cuando no queremos hacer ese aprendizaje que nos viene a enseñar, nos quedamos a vivir en ella. Pero cuando hacemos el aprendizaje, una nueva vida aparece sobre nosotros. ¿De verdad que no quieres ver esa nueva vida que te está esperando? De verdad que no, porque te puedo asegurar que es maravillosa. Pero claro, esta implica por un trabajo diario, y eso es lo que la gente no está dispuesto a hacer. La gente quiere que lo externo le arregle lo interno, y te tienes que arreglar tú por dentro. Nadie va a venir a arreglarte. Bueno, pues espero que os haya servido. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.